El teléfono vibró como un animal herido en la oscuridad de mi habitación, rompiendo el silencio de la noche con un zumbido insistente que me sacó de un sueño ligero y frágil. Era la 1:58 de la madrugada, y el nombre en la pantalla, Marta, me heló la sangre antes de que contestara. Su voz, rota en sollozos ahogados, fue como un cuchillo. Victoria, por Dios, ven. No puedo más. Llévate a Lucía, por favor, no la merezco. Me incorporé de golpe, el corazón martilleándome en el pecho, mientras el eco de sus palabras se clavaba en mí como espinas. Pontevedra dormía bajo la lluvia gallega, pero yo ya estaba despierta para siempre, sabiendo que esa llamada no era solo un grito de auxilio, sino el principio de un abismo que me tragaría entera. Corrí por las calles mojadas de Pontevedra, el asfalto brillando bajo las farolas anaranjadas como si la ciudad misma llorara con nosotras. Mi viejo Seat Ibiza patinaba en las curvas de la Rúa da Pedra, y cada semáforo en rojo era una eternidad que me recordaba lo frágil que era todo. Marta vivía en un piso diminuto en el barrio de La Oliva, un rincón olvidado donde el olor a sal del Atlántico se mezclaba con el humo de las chimeneas. Aparqué de cualquier manera y subí las escaleras de 2 en 2, el pánico atenazándome la garganta. Cuando abrió la puerta, no era mi hermana la que me recibió, sino un espectro, ojos hinchados, cabello enmarañado, y en sus brazos Lucía, mi sobrina de 2 años, dormida pero inquieta, como si presintiera el caos. Victoria, murmuró Marta, tendiéndome a la niña como si fuera una ofrenda rota. No puedo seguir. Las deudas, el alcohol. Él me dejó con nada. Si no la llevo a un centro, la perderé para siempre. Tú eres su tía, la única familia que le queda de verdad. Críala, por favor. Yo me arreglaré. Sus palabras me golpearon como una ola fría del Miño. ¿Arreglarse? Marta siempre había sido la fuerte, la que se rebelaba contra nuestra madre viuda y sus sermones católicos en la Catedral de Santa María. Ella, con sus 28 años, había huido a Madrid por un amor tóxico que la dejó embarazada y sola, regresando a Pontevedra solo para hundirse más. Y ahora me pedía lo imposible, criar a Lucía, una niña que apenas conocía, en mi vida de solterona de 32 años, trabajando como profesora de literatura en el instituto local, rodeada de libros polvorientos y sueños que nunca se cumplieron. ¿Y qué pasa con nosotras, Marta? ¿Con lo que fuimos?, le pregunté, la voz temblorosa mientras acunaba a Lucía, cuyo peso inocente me anclaba al suelo. Ella evitó mi mirada, y en ese silencio vi el abismo. No era solo la niña, era el secreto que nos separaba desde que éramos adolescentes, aquel beso robado en la playa de Samil que nunca mencionamos, que enterramos bajo capas de vergüenza y negación. Pero no era el momento. Tomé a Lucía en brazos, besé la frente de mi hermana, húmeda de lágrimas y sudor, y prometí: volverás por ella. Y por mí. Dejé a Marta allí, acurrucada en el suelo del salón, y conduje de vuelta a mi apartamento en la Alameda, con Lucía respirando suavemente contra mi pecho. La lluvia azotaba el parabrisas y Pontevedra, con sus soportales góticos y sus plazas empedradas, parecía un laberinto de sombras. Al llegar, la acosté en mi cama, improvisando un nido con almohadas, y me senté en el borde observándola. Sus rizos rubios, heredados de quién sabe qué abuelo perdido, se enredaban en la almohada. ¿Cómo iba a hacer esto? Mi vida era un ciclo predecible: clases sobre Lorca y Machado, tardes en la librería oler a libro, noches solitarias con un vaso de albariño y la radio sintonizada en Radio Galega, soñando con un amor que nunca llegaba. Y ahora, una niña. Una responsabilidad que me aterrorizaba tanto como me llenaba de una ternura feroz. Al amanecer, el sol pálido se filtró por las persianas, y Lucía se despertó llorando. La alimenté con un biberón que encontré en la mochila de Marta, leche tibia que sabía a promesas rotas, y jugamos en el suelo del salón, rodeadas de pilas de ensayos sobre el siglo de oro. Tía Vicky, balbuceó ella, y mi corazón se rompió un poco más. Llamé al trabajo para pedir una baja temporal, alegando asuntos familiares, y pasé el día aprendiendo a ser madre de la noche a la mañana, cambiando pañales torpemente, cantándole nanas en gallego que mi abuela me había enseñado: «Durme, neniña, durme». Pero el peso de lo no dicho me aplastaba. ¿Por qué Marta me elegía a mí sabiendo que yo era la diferente, la que nunca trajo novios a casa, la que prefería las caminatas solitarias por el Monte da Cabeza a las fiestas en la Praza da Ferrería? En el fondo lo sabía, porque yo era la estable, la que no huía.
Y porque en secreto siempre había sido la que la amaba más, de una manera que ninguna hermana debería. Los días se convirtieron en semanas. Pontevedra, con su ritmo pausado y su niebla marina, se adaptó a nosotras como un viejo chaleco. Llevaba a Lucía al parque de Campolongo, donde las madres charlaban sobre el precio del marisco y las procesiones de Semana Santa, y yo fingía encajar, respondiendo con sonrisas forzadas a preguntas sobre el padre. Es complicado, decía, y cambiaba de tema. Pero una mañana de octubre, todo cambió. Estaba en la panadería de doña Carmen, comprando empanadas de soubas para el almuerzo cuando la vi entrar, Beatriz. Alta, con el cabello negro corto que le rozaba las orejas y una bufanda roja enrollada al cuello, llevaba una carpeta bajo el brazo y un aire de determinación que cortaba el aire húmedo. Nuestros ojos se encontraron sobre el mostrador, y algo en mí se removió, un eco de aquellas novelas románticas que leía a escondidas, llenas de pasiones prohibidas en la España de Franco. Buenos días, dijo ella con una voz grave y cálida, acento andaluz suavizado por años en Galicia. Una barra de pan, por favor. Doña Carmen la miró con curiosidad. Beatriz era la nueva psicóloga del Centro de Salud Mental, llegada de Sevilla hacía un mes, y yo, muda, pagué y salí, con el corazón latiendo desbocado. No sé por qué volví a la panadería al día siguiente. O al otro. Lucía dormía en el carrito, y yo fingía necesitar más empanadas. Beatriz siempre estaba allí a la misma hora, y nuestras conversaciones empezaron como chispas, un comentario sobre el tiempo, esta lluvia gallega no perdona, un libro compartido, ¿has leído La Casa de los Espíritus? Me recuerda a mi abuela en Cádiz. Ella tenía 35 años, divorciada de un hombre que nunca entendió su sensibilidad, y había venido a Pontevedra huyendo de un escándalo en su trabajo anterior, un caso de abuso que la dejó marcada, aunque no entraba en detalles. Una tarde, mientras paseábamos por la ribera del Miño, Lucía correteando tras patos con un panecillo en la mano, Beatriz se detuvo y me miró fijamente. Eres valiente, Victoria. Criar sola a una niña. No todo el mundo lo hace. Sus palabras me desarmaron y sin pensarlo, le conté todo, la llamada de Marta, el abandono, el miedo. Ella escuchó en silencio, su mano rozando la mía accidentalmente al recoger una hoja caída. No estás sola, murmuró. Y en ese roce algo se encendió, un calor lento prohibido, que me recordaba porque había enterrado mis deseos tan profundo. Nuestros encuentros se volvieron rituales. Cafés en la cafetería Obaldo Cacín, tardes en su apartamento en la Rúa do Mouro, donde me mostraba sus dibujos, retratos etéreos de mujeres en la playa, con ojos que parecían los míos. Beatriz era un torbellino de empatía y fuego, hablaba de su infancia en el barrio de Triana, de cómo el flamenco le había salvado el alma, y de cómo, después del divorcio, había descubierto que su corazón latía por mujeres, no por hombres. Es como despertar de un sueño largo, dijo una noche mientras compartíamos un pote de queimada bajo las estrellas. Yo asentí, el vino quemándome la lengua, y por primera vez admití, yo también lo sé. Pero el miedo. Es como esta niebla, no se va. Nuestro primer beso fue en noviembre, bajo un roble centenario en el Monte da Cabeza. Lucía jugaba con piñas a unos metros, y el viento susurraba secretos antiguos. Beatriz me tomó la cara con manos temblorosas, sus labios suaves y salados por las lágrimas contenidas. Victoria, eres mi faro en esta tormenta, susurró. Y yo, perdida en ella, respondí con un beso que sabía a libertad y a culpa. Por primera vez me sentí vista, amada no por lo que fingía ser, sino por lo que era, una mujer que amaba a otra mujer, en una ciudad que aún susurraba juicios en las procesiones. Pero la felicidad es frágil en Pontevedra, donde los secretos se filtran como la lluvia por las tejas viejas. Una semana después, recibí una carta de Marta. Había entrado en rehabilitación en Santiago de Compostela, y prometía volver por Lucía en meses. Gracias por salvarnos, escribía. Pero entre líneas, leí el reproche, ¿y tú, Vicky? ¿Sigues escondiéndote? Su pregunta me perforó porque Beatriz y yo éramos un secreto nuestro, uno que guardaba con celo, temiendo el escándalo en mi familia devota, en mi trabajo donde las madres chismosas ya murmuraban sobre la soltera con la niña. Entonces llegó el primer conflicto. Beatriz me invitó a una cena en su casa, solo nosotras tres, ella, yo y Lucía. Preparó paella valenciana, con azafrán que olía a su tierra lejana, y mientras Lucía dormía en el sofá, nos besamos en la cocina, riendo como adolescentes.
Pero su teléfono sonó, era su exmarido, llamando desde Sevilla para arreglar las cosas. Lo oí al fondo, su voz ronca exigiendo reconciliación. Beatriz colgó pálida, y yo, celosa sin derecho, exploté: ¿por qué no me cuentas todo? ¿Sigues atada a él? Ella se defendió, lágrimas en los ojos: no es eso. Es mi pasado, Victoria. Tú ocultas lo tuyo con Marta, ¿o no? La mención a mi hermana fue un puñetazo. ¿Cómo lo sabía? Beatriz lo había intuido de mis silencios, de las llamadas nocturnas que ignoraba. No es lo que piensas, mentí, pero el daño estaba hecho. Esa noche salí corriendo con Lucía en brazos, bajo la llovizna, jurándome que no volvería. Pero al día siguiente ella apareció en mi puerta con un ramo de camelias, flores de Galicia, símbolo de amor eterno, y nos reconciliamos en un abrazo que borró las palabras hirientes. Perdóname, susurró. Te amo demasiado para perderte. Sin embargo, los secretos tienen raíces profundas. Poco después en el instituto, una colega me confrontó: Victoria, ¿es verdad lo de la niña? ¿Y esa mujer que te visita? Los rumores corrían como el viento del norte. Decidí ignorarlos, enfocándome en Beatriz y Lucía. Íbamos a la fiesta de San Xoán en junio, aunque era octubre, soñábamos con hogueras futuras, y en la intimidad de mi cama, Beatriz me confesó su mayor miedo: quiero un futuro contigo, pero mi trabajo. Si se enteran de nosotras, me destrozarán. Ya perdí todo una vez. Yo asentí, ignorando el nudo en mi estómago. Porque mi secreto con Marta era más oscuro, no era solo sororal, era un amor no correspondido que me había marcado, haciendo que temiera cualquier lazo profundo. Pero con Beatriz, por primera vez, quise arriesgarlo todo. El invierno llegó a Pontevedra como un manto gris, cubriendo las plazas con escarcha y metiéndose en los huesos. Lucía cumplió 2 años y medio en diciembre, y organizamos una fiesta pequeña en mi apartamento. Beatriz trajo un tarta de Santiago envuelta en almíbar, y yo colgué guirnaldas de papel que la niña arrancaba riendo. «Mami, vea», gritó Lucía al ver a Beatriz entrar, y mi corazón se hinchó de una alegría que dolía, porque no era mi hija, pero se sentía como tal. Beatriz la levantó en brazos, girando en el salón estrecho, y yo las miré, pensando en cómo la vida te regala milagros disfrazados de cargas. Pero los milagros tienen grietas. Marta llamó una noche de Reyes, su voz más firme gracias a la rija. Estoy mejor, Vicky. En unas semanas vendré por Lucía. He encontrado trabajo en A Coruña. Sus palabras fueron un mazazo. ¿Tan pronto? Le supliqué tiempo, necesita estabilidad, Marta. ¿Y yo? Yo la quiero, pero ella insistió, es mi hija. No me la robes. Colgué temblando, y no le conté a Beatriz. En cambio me refugié en ella, en nuestras noches robadas donde el mundo se reducía a sus caricias suaves y susurros de te quiero en la penumbra. Beatriz, ajena a mi tormenta interna, empezó a planear un futuro. Vayámonos a Sevilla por un fin de semana, propuso una tarde, mientras paseábamos por el mercado de abastos comprando berberechos frescos. Solo nosotras y Lucía. Le enseñaré el Guadalquivir, los patios floridos. Asentí emocionada, pero el miedo me roía, ¿y si Marta volvía y lo destruía todo? ¿Y si mi amor por Beatriz era solo un eco de lo que sentí por mi hermana, una confusión de afectos? El viaje fue un sueño efímero. Volamos a Sevilla en un vuelo low cost, y la ciudad nos recibió con azahar y sol que cegaba después de la penumbra gallega. Alquilamos un piso en el barrio Santa Cruz con vistas a la Giralda, y pasamos días perdidos en laberintos de callejones, Lucía correteando con un abanico de encaje que Beatriz le compró. Una noche en un tablao flamenco en Triana, Beatriz me llevó a bailar sevillanas. Sus manos en mi cintura al ritmo de las palmas acelerando mi pulso, y en un giro, me besó frente a todos. No fue escandaloso, Sevilla es tolerante en sus fiestas, pero sentí ojos sobre nosotras, juicios silenciosos que me recordaron Pontevedra. De vuelta en el piso con Lucía dormida, Beatriz se arrodilló ante mí. Victoria, no quiero más secretos. Vivamos juntas. Adopta a Lucía legalmente si Marta no vuelve. Sé mi familia. Sus ojos marrones brillaban con una vulnerabilidad que me deshizo. La abracé llorando y susurré sí, pero en mi mente el secreto de Marta ardía como brasa. Regresamos renovadas,
pero la realidad nos esperó en el aeropuerto de Santiago. Un mensaje de mi madre: Marta está en casa. Quiere ver a la niña. Venid todos. El pánico me invadió. Beatriz notó mi palidez y me apretó la mano. Sea lo que sea, lo enfrentamos juntas. Pero no le dije nada. En cambio, conduje directamente a la casa familiar en las afueras, un chalet viejo rodeado de eucaliptos que crujían con el viento. Allí estaba Marta, demacrada pero sobria, con nuestra madre rezando un rosario en la cocina. Abrazó a Lucía con un sollozo que partió el aire, y yo me quedé al margen, el corazón en un puño. Gracias, Vicky, dijo ella, mirándome por primera vez. Sabía que lo harías. Pero en sus ojos vi algo más: conocimiento. ¿Has encontrado a alguien?, preguntó bajito, mientras madre distraía a Lucía con dulces. Mentí, solo amigos. Ella sonrió triste. No me engañas. Te veo feliz. Pero cuida tu corazón. El nuestro. Nunca sanó del todo. Esa noche Beatriz vino a recogerme y en el coche le conté todo menos lo esencial. Marta se la lleva pronto. Ella frunció el ceño. Entonces, ¿qué pasa con nosotras? Discutimos por primera vez de verdad, en la Rúa da Peregrina, bajo la lluvia que no cesaba. Quieres todo ahora, pero yo tengo miedos, grité. Ella replicó herida, y yo te he dado todo. ¿Qué ocultas, Victoria? Es otra mujer. Su acusación me dejó muda. ¿Era eso? ¿Mi amor por ella era solo un sustituto de Marta? No, pero el duda se plantó como semilla venenosa. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Marta visitaba a Lucía diariamente y yo las observaba desde la distancia, dividida entre alivio y pérdida. Beatriz se distanció trabajando turnos extras en el centro y sus mensajes eran fríos: necesito espacio. El vacío me consumía. Paseaba por la Plaza da Leña, recordando nuestras risas, y lloraba en silencio, preguntándome si el amor lésbico en una ciudad pequeña como Pontevedra estaba condenado al secreto eterno. Entonces llegó la traición. Una tarde, mientras daba clase sobre Bodas de Sangre de García Lorca, La Pasión Prohibida, El Honor Mancillado, recibí una llamada de Beatriz. Ven al centro ahora. Corrí bajo el aguacero, el abrigo empapado, y la encontré en su consulta, pálida como un fantasma, con una carpeta en las manos. Lee esto, dijo tendiéndomela. Eran informes médicos de Marta: no solo alcohol, sino depresión severa, y un diagnóstico que la hacía no apta para la custodia inmediata. ¿Cómo lo sabes?, pregunté, el mundo girando. Beatriz bajó la mirada. Una paciente mía. Es amiga de tu madre. Me lo contó en confidencia. Quería ayudarte, Victoria. Para que no pierdas a Lucía. Su ayuda era una violación, un secreto roto por bien intencionado. Traición, grité, lágrimas mezclándose con la lluvia en mi cara. ¿Confías en extraños antes que en mí? ¿En mí, que te he dado mi alma? Ella suplicó: lo hice por amor. Por nosotras. Pero el daño era irreparable. Salí corriendo dejando su perdóname atrás, y me refugié en casa con Lucía, acunándola como si pudiera protegernos de todo. Esa noche Marta vino sola. Sé lo de Beatriz, dijo sin preámbulos, sentándose en mi sofá deshilachado. Y sé por qué duele tanto. Porque te recuerda a nosotras. Las palabras que tanto temía salieron a borbotones: el beso en la playa, la confusión adolescente, mi amor no correspondido que me había hecho huir de cualquier intimidad. Te amé, Marta. Como hermana, como más. Y por eso, temí amar a Beatriz. Ella lloró tomándome la mano. Yo también sentía algo, Vicky. Pero era confuso, y elegí el camino fácil. El hombre, la niña, el escape. Perdóname por romperte. Su confesión fue un bálsamo y una herida. Hablamos hasta el alba desenterrando fantasmas y al final, me abrazó: quédate con Lucía. Yo no estoy lista. Y ama a Beatriz. Mereces ser feliz, sin secretos. Pero el orgullo es un muro alto. No llamé a Beatriz. En cambio me hundí en la rutina: clases, paseos con Lucía por el río, noches de insomnio donde soñaba con su risa andaluza. Los rumores en el pueblo crecieron: la lesbiana del instituto, susurraban, y perdí una alumna cuya madre protestó.
El aislamiento me asfixiaba, y en mi desesperación, escribí una carta a Beatriz: te odio por herirme. Te amo por salvarme. Pero no sé volver. La envié y esperé. Pontevedra, con su catedral testigo de amores y pecados, pareció contener la respiración. La primavera irrumpió en Pontevedra con violencia, las magnolias explotando en rosa contra el cielo aún caprichoso. Lucía crecía como una enredadera, balbuceando frases en gallego y castellano, preguntando por Mami Bea, cada vez que veíamos flamencos en la tele. Marta se quedó en A Coruña visitando fines de semana, pero la custodia era mía temporalmente, un limbo legal que me daba tiempo para respirar. Sin embargo, el vacío de Beatriz era un agujero negro, sus dibujos seguían en mi pared, su bufanda roja en el armario, pero ella, ausente. Una mañana de abril, durante la romería de San Tarsicio, la vi en la Praza da Ferrería. Vestida de blanco con un mantón de Manila, bailaba con un grupo de mujeres locales, su risa cortando el aire como un rayo de sol. Me quedé paralizada, lucía en mi cadera, el corazón latiéndome en los oídos. Nuestros ojos se cruzaron sobre la multitud, y en ese instante el mundo se detuvo, el perdón no dicho, el amor herido, todo colgando de un hilo. No huyó. Después del baile se acercó sudada y radiante y se arrodilló ante Lucía. Mi pequeña, ¿me echaste de menos? La niña la abrazó con fuerza, y Beatriz miróme, ojos llenos de súplica. Victoria, no puedo más sin ti. Fui una idiota invadiendo tu privacidad por miedo a perderte. Pero el amor no es perfecto, es esto, caernos y levantarnos. Sus palabras me quebraron. La llevé a un banco apartado bajo los arcos de la plaza y le conté todo, el secreto con Marta, la confusión de mi juventud, como su traición había sido el espejo de mis propios miedos. Pensé que eras como ella, alguien que me salvaría y me rompería. Lloramos juntas, las manos entrelazadas, mientras la romería seguía su curso, gaitas y risas ajenas a nuestro drama. No soy ella, murmuró Beatriz. Soy tuya, si me quieres. Y la besé allí, en público por primera vez, un beso suave y tembloroso que sabía a redención. Pero el clímax llegó semanas después, en una tormenta que azotó Galicia como un presagio. Marta llamó histérica: vuelve a beber, Vicky. No puedo. La custodia, hazla permanente. Pero hay algo más. Su voz se quebró, había conocido a alguien en Dihab, una mujer, y el escándalo familiar estallaba. Nuestra madre, devota hasta la médula, la había echado de casa al enterarse. Es como nosotras, ¿ves? El amor no elige. Me pidió asilo para ella también, pero yo dudé, ¿podía mi corazón roto acoger otro? Organicé una reunión en mi apartamento, madre, Marta, Beatriz y yo con Lucía durmiendo en la habitación. La tensión era palpable, madre, con su rosario en la mano, miró a Beatriz con ojos de fuego: ¿esto es lo que nos traes? ¿Pecado bajo mi techo? Beatriz, firme, respondió: no es pecado, señora. Es amor. El mismo que usted sintió por padre. Madre palideció y Marta intervino: mamá, yo también amo a una mujer. ¿Y Vicky? Siempre lo ha hecho. El silencio fue ensordecedor. Madre se levantó temblando y por un momento temí lo peor, el rechazo eterno, el abismo familiar. Pero entonces sollozó: hijas mías. ¿Por qué no lo dijisteis antes? Yo perdí a mi hermana por lo mismo en los años oscuros. Su confesión fue el rayo, una tía lesbiana, exiliada en silencio durante el franquismo, un secreto que madre había cargado sola. Nos abrazamos todas, un nudo de cuerpos y lágrimas, mientras Beatriz nos observaba, incluida por primera vez en el círculo roto. No fue fácil. Madre tardó meses en aceptar, asistiendo a misa con dudas, pero la procesión de Corpus en junio nos unió, caminamos juntas, Lucía en brazos de Beatriz, bajo los altares floridos. Los rumores en Pontevedra murieron solos, como la niebla al mediodía, y mi trabajo se estabilizó. Incluso una alumna me regaló un dibujo de dos mujeres de la mano. El verano nos encontró en la playa de Lanzada, el Atlántico rugiendo como un viejo amigo. Beatriz y yo, con anillos simples de plata que compramos en la joyería de la Rúa Real, prometimos eternidad sin palabras grandiosas, solo miradas, toques y la certeza de que el amor, en su forma más pura, es humanamente imperfecto. Lucía corría por la arena, gritando: tías Vicky y Bea, y Marta,
visitando desde A Coruña con su nueva pareja, sonreía desde lejos, libre al fin. Mirando el horizonte con el sol hundiéndose en oro, supe que el abismo de aquella llamada a las 2 de la mañana no nos había tragado. Nos había forjado, de la traición al perdón, del secreto a la luz. En Pontevedra, cuna de peregrinos y amores escondidos, habíamos encontrado nuestro camino. No era un final de cuento, había cicatrices, dudas residuales, pero era nuestro, romántico, humano, eterno. Y en las noches quietas, cuando Beatriz me susurraba «Duerme, mi amor», que el mar vela por nosotras, yo cerraba los ojos, agradecida por la hermana que me devolvió la vida, y por la mujer que me enseñó a vivirla.